¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Local, donde la región marca la pauta. Segundo programa, siempre junto a Property Partners, Inmobiliaria PI y Aguas Leven. Lo prometimos en el primer capítulo. El próximo invitado, un invitado de lujo. Eso se cumple en nuestra mesa de trabajo. El senador de la región de Coquimbo, Matías Walker Prieto. Matías, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo González? Un gusto ser uno de los primeros invitados, así que un honor, encantado de conversar contigo. En Agenda Local, temas nacionales, temas locales. Está pronto a concluir el periodo presidencial de Gabriel Boric. Usted como hombre público, como parlamentario, ¿cuál es la evaluación que realiza del actual gobierno? Yo creo que la mejor evaluación es la que hace la gente. Yo creo que la evaluación no es positiva. La situación de inseguridad, la falta de crecimiento económico, me duele que tengamos un desempleo femenino del 10%, que esas mujeres que salieron del mercado laboral durante la pandemia no han podido volver a encontrar oportunidades. Me duelen las listas de espera en los hospitales y el balance no puede ser positivo, Marcelo. Ahora, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor si se hubiera aprobado esa propuesta refundacional que quería cambiarlo todo en una nueva La constitución convención. que nos dividía como país y que el gobierno se jugó por aprobarla. Pero como la ciudadanía es sabia, se rechazó esa propuesta y yo creo que ahí se rescató de alguna manera esa voluntad popular que le dice a quienes estamos, ¿no es cierto?, legislando, que la gente quiere cambios, pero no quiere tirar la casa por la ventana. ¿Por qué esta generación que llegó al poder, que motivó a tanta gente, que logró tanta votación, finalmente no pudo entregar lo que pretendían? Falta de conocimiento, amateurismo en muchas áreas. ¿Por qué este gobierno no dio el ancho para mucha gente? Yo te diría, Marcelo, que hay una mezcla de dos cosas. Por una parte, efectivamente, no tenían la experiencia, otra cosa es con guitarras, como se dice en el dicho popular, y también porque no hubo una consistencia entre el discurso público y las actitudes. Se habló tanto de la probidad, se pontificó tanto con la probidad, y cuando estalló el caso Convenios, ¿no? Democracia Viva, cómo se quedaron con recursos que eran de la gente más pobre, que se supone que tenía que utilizarse en la vivienda, ¿no?, en los campamentos, y finalmente se prestó para todo tipo de fraude. Entonces, esa inconsistencia entre una generación que dijo que venía a cambiarlo todo y la realidad es lo que a la gente también le ha generado mucho rechazo. Senador Walker, otro poder del Estado también ha estado en vilo, cuestionado, el poder judicial. ¿Qué opinión le merece esto que hayan sido jueces destituidos, todos los casos de corrupción que se han sabido en el caso Hermosilla? ¿Qué opinión le merece el estado actual del Poder Judicial? Es muy complejo, Marcelo, porque el Poder Judicial tradicionalmente y en los últimos años también era una institución muy respetada por los chilenos, de mucha sobriedad republicana, y se ha visto envuelto en escándalo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que, como decía el presidente Lagos, las instituciones funcionen y, en definitiva, bueno, cuando ha habido que destituir a un ministro que ha incurrido, ¿no es cierto?, en acciones ilegales, notable abandono de deberes, bueno, eso se ha podido establecer con un cuaderno de destitución por parte de la propia Corte Suprema en algunos casos o vía acusación constitucional que nosotros mismos como Congreso hemos establecido las responsabilidades, pero también estamos legislando para cambiar el sistema de designación de los jueces, para cambiar el sistema de designación de los notarios, de los conservadores, que efectivamente el mérito sea lo que prime por sobre todas las cosas. En el otro poder del Estado, el Parlamento, el Congreso, ¿usted es partidario de un cambio del sistema político para que realmente se produzca una gobernabilidad? Hoy día ya perdí la cuenta, ¿cuántos son los partidos políticos que tenemos? Más de 30. Sí, muchos, Marcelo, hablan que el problema de Chile es la fragmentación. Yo creo que el problema de Chile es otro. El problema de Chile es la polarización. Porque tú puedes tener dos partidos, pero pueden pertenecer a los dos extremos y ahí no vas a solucionar nada. Por eso
es que es muy importante avanzar en una buena reforma al sistema político que se haga cargo de lo que necesitamos, a propósito de lo que estábamos conversando, la formación de los jóvenes, cómo poder capacitar mejor a los cuadros técnicos que van a participar en los gobiernos. ¿Qué es lo que han hecho en Alemania, por ejemplo? Donde he tenido el honor de viajar, invitados por la CDU, la Democracia Cristiana Alemana, que está trabajando con nosotros, con Demócratas, a través de la Fundación Konrad Adenauer. Ellos invierten en formación. ¿Por qué? Porque el nazismo en Alemania, ¿no? Y todos los millones de muertes de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, se generó por falta de formación, por falta de valoración de la democracia. Entonces, yo creo que tiene que haber una reforma al sistema político, pero que se haga cargo también del problema que tenemos en Chile, que es la polarización, cómo estamos pasando de gobiernos de extrema izquierda a gobiernos de extrema derecha, cuando lo que necesita Chile es volver a ponerse de acuerdo para volver a crecer y ser un país seguro. ¿Por qué cree usted que se llegó a esta polarización? Eso de imponer en la opinión pública que la lucha ideológica es izquierda o derecha. Y estamos en que unos denostan a otros y estos denostan acá. Y el interés nacional del país como que está en un segundo plano. En parte, Marcelo, yo creo que tiene que ver con el voto voluntario. Porque en el voto voluntario es como en el fútbol. Los que van son las barras bravas. ¿Ah? Y la inmensa mayoría de la gente no estaba participando. Y son los extremos los que movilizaban de alguna manera a los convencidos. Pero la señora Juanita, que es apolítica, pero que necesita dar a conocer su opinión, no se sentía motivada a ir a votar en este esquema. Por eso es tan importante haber repuesto el voto obligatorio. Primero porque creemos en una sociedad de derechos y deberes, lo hacemos por convicción. Segundo, porque tiene que votar más gente para que efectivamente la democracia sea representativa, esté legitimada, ¿no? Mediante el voto popular. Si vota el 45% de la gente, como pasaba en las elecciones municipales hasta hace muy poco, eso no sirve de nada. Y para que el electorado moderado, en definitiva, se pueda pronunciar. Yo creo que gran parte de los problemas que hemos tenido en los últimos años tienen que ver con que el voto voluntario hace que solo los convencidos, los más políticos, vayan a votar. ¿Usted es partidario que los inmigrantes voten? Yo soy partidario de lo que acordamos en el Congreso. ¿Qué acordó en el Congreso? Vale decir, reponer el voto obligatorio y establecer que el voto es obligatorio para los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos chilenos, que tienen derechos y deberes. ¿Los extranjeros pueden votar? Sí, pero sujeto a mayores requisitos. Por eso acordamos ampliar el plazo de residencia para poder votar en nuestro país a 10 años y no con residencia temporal, sino que con residencia definitiva. Agenda local donde la región marca la diferencia. Senador Walker, temas de contingencia, estamos en vísperas de elecciones presidenciales y parlamentarias. Todos los estudios de opinión establecen que la seguridad pública y el crecimiento económico son las grandes demandas. Antes de ir a la contingencia con los candidatos, lo que están proponiendo los diferentes programas, ¿cómo cree usted que Chile debiese solucionar o encarar esta lacra del terrorismo internacional, del narcotráfico, la seguridad nacional? Bueno, tú lo has dicho, Marcelo. El problema ya no es la delincuencia aislada. El problema es el crimen organizado, el narcotráfico. Somos la región de Coquimbo, que más produce narcocultivo, donde hay mayores plantaciones de marihuana. Y por eso es tan importante enfrentarlo como lo que es crimen organizado. Nosotros hemos estado esta semana en Punitaqui, hemos estado en la provincia del Choapa la semana pasada y sabemos que el gran problema en esas provincias son los narcocultivos. Por eso es tan importante la ley contra el crimen organizado que aprobamos hace 2 años, que permite darle más atribuciones a las policías y a los fiscales para enfrentar el crimen organizado a través de interceptaciones telefónicas, utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores. Por eso logramos que el OS7 de Carabineros hoy día esté en la provincia del Choapa y del Limarí. Es una gestión que me tocó liderar junto con
los alcaldes de la provincia del Choapa, por ejemplo, el alcalde Cristian Gross, que me acompañó a La Moneda, el alcalde Denis Cortés de Yapel, Cristian Gross de Los Vilos, ahora Waldo Contreras en Canela, con el que estamos trabajando. Ayer estuvimos en Ponitaqui con el alcalde Pedro Araya, y ellos son muy optimistas respecto de lo que puede ser el aporte de las aeronaves no tripuladas de Carabineros, que es un proyecto que aprobó el gobierno regional. La gente que está viendo agenda local va a decir, bueno, ¿en qué consisten estas aeronaves no tripuladas? Muy simple. Son drones más grandes que pueden operar a 200, 300 metros y tener pruebas para poder desbaratar las redes de narcotráfico en nuestra región. Pero la DIPRES no pasó la plata, no se pudo comprar esa nave no tripulada, ¿no? Pero dimos la pelea, por lo menos se aprobó uno y ahora está bajo autorización de Carabineros, y muy pronto vamos a tener buenas noticias, según me confirmó ayer nuestro nuevo general de zona, el general Cristian Brevi, un gran general de zona que llegó a la región para liderar la institución de Carabineros. Él tiene mucha experiencia, estuvo en la Bocar de Carabineros, viene de Antofagasta, una persona que tiene muy clara lo que tiene que hacerse, al igual que nuestro fiscal regional, Patricio Cooper. ¿Usted cree que liberar el secreto bancario es una medida que se debiera tomar para enfrentar las platas, cómo limpian los dineros de estas bandas del crimen organizado? No solamente lo pienso, Marcelo, sino que voté a favor de que se pueda liberar el secreto bancario sin tener que esperar la autorización del juez de garantía, porque acá es importante aclararle a la gente que hoy día se puede levantar el secreto bancario. Lo que pasa es que entre que lo pide la Fiscalía y lo ordena el juez de garantía pueden pasar varios días, ¿no? Y acá necesitamos darle más atribuciones a la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, para que tan pronto este organismo, ¿no es cierto?, que tiene que perseguir la ruta del dinero del narcotráfico y el crimen organizado, tenga antecedentes, pueda pedir acceso a las cuentas corrientes. Yo voté a favor de eso y lo hice con mucha convicción. ¿Esa organización, esa institución que usted me habla, depende de dispuestos internos? Es una institución autónoma. Autónoma, ya. La Unidad de Análisis Financiero, su director se elige por la alta dirección pública, es una institución seria que no va a estar persiguiendo cuentas corrientes para mostrárselas a los medios de comunicación, sino que tiene que ver con antecedentes serios y concretos de que hay una organización criminal o de narcotráfico que está intentando lavar activos, por ejemplo. Y ahí opera la UAF con este levantamiento del secreto bancario, que sirve como medio de prueba para que finalmente la Fiscalía pueda acusar y el Poder Judicial condenar a estas personas por lavado de activos. Senador Walker, ¿cuál es la evaluación que usted realiza de la implementación del Ministerio de Seguridad? ¿Están los que deben estar? ¿Se ha politizado? ¿Cómo se está enfrentando esta institucionalidad nueva que era precisamente para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado? Sí. Mira, yo en un rato más voy a estar en la parte alta, acá con el concejal Felipe Carrasana, nos comprometimos con los vecinos, hay una situación de ocupas que están generando una situación de delincuencia muy compleja. Lo hablé con el Ceremi de Seguridad, con quien estuvimos ayer en Punitaqui en un diálogo ciudadano con los vecinos. Qué bueno tener un Ceremi de Seguridad que esté 100% preocupado de coordinarse con Carabineros. Creo que es importante que tenga rango de Ceremi, tener un rango de ministro con un subsecretario de Seguridad. Yo creo que es un avance. Ahora, ¿qué es lo importante? Que ese Ministerio de Seguridad trabaje coordinadamente con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y no pretenda sustituir su labor. ¿No se juntan ahí, no se cruzan las atribuciones con el delegado presidencial? Lo discutimos mucho porque yo decía, a ver, ¿a quién le responde hoy día en la práctica el prefecto de investigaciones o el general de zona de Carabineros? A nuestro querido Galo Luna, delegado presidencial. Pero la verdad es que lo que yo he visto en terreno, donde me ha tocado participar en muchas reuniones con el delegado, con el Ceremi de Seguridad, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, es que son labores absolutamente complementarias. Estamos con el senador Matías Walker, Agenda Local, donde la región marca la pauta. Hablamos del crimen organizado.
la migración ilegal. ¿Cómo debiera enfrentarse, senador Walker, sobre todo en la frontera norte del país? Como lo ha planteado nuestra candidata presidencial Evelyn Matei, con tecnología, con drones, con enrolamiento, no sacamos nada con combatir el narcotráfico y el crimen organizado si no tenemos enrolado a los extranjeros que están presentes en nuestro país para los efectos de tener sus huellas dactilares si cometen un delito. Que se aplique el control preventivo de identidad con fines migratorios que aprobamos en el Congreso. Hoy día no se está aplicando, Marcelo, hay un problema, un software, eso es una tarea del Ministerio de Seguridad, pero es tan simple como si hay una persona en la calle, independientemente que se llame Marcelo González, Matías Walker o John Ahumada, que se le pueda pedir la cédula de identidad y ver si esa persona está en una situación migratoria regular o no. Así como tenemos un control preventivo de identidad que está vigente desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años que logramos aprobarlo en el Congreso a pesar de todas las críticas, también hoy día tenemos un control preventivo de identidad con fines estrictamente migratorios que se puede aplicar a chilenos o extranjeros con el objeto de ver si una persona está en situación irregular o no, no solamente en la frontera, en todo el país. Y esa facultad hoy día no se está ejerciendo. Entonces hay una tarea para el ministro de Seguridad. ¿Por qué se habrá demorado tanto el presidente Boric en solicitar al Congreso las Fuerzas Armadas en la frontera norte? Bueno, yo le recordé al presidente de la República que el proyecto lo presentamos hace 2 años y medio atrás. ¿Ah? En enero del año 2023 presentamos este proyecto con la senadora Jimena Rincón, la senadora Luce Bensperger, el senador Luciano Cruzcoque, Pedro Araya, de distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy día las Fuerzas Armadas en la Constitución tienen una función de defensa nacional, no de resguardo de las fronteras, que es una labor que tradicionalmente ha hecho Carabineros los últimos años. Entonces, esto requiere una reforma constitucional. En estos 2 años y medio nunca el gobierno quiso ponerle urgencia. Y ahora, porque estamos en elecciones, el presidente anuncia como gran novedad, Marcelo, este proyecto. Y yo le dije, presidente, pues ya lo presentamos. Basta que le ponga suma urgencia al proyecto que ya presentamos para tener una policía fronteriza militar. A mí me gusta el nombre de policía fronteriza, como ocurre en otros países. Yo creo que puede ayudar mucho, porque lo que tenemos hoy día es, bajo el estado de infraestructura crítica, una norma transitoria que permite en algunas zonas de la frontera al ejército poder desplegarse. Esto requiere una reforma constitucional permanente. Senador, en lo económico, el país creciendo a un promedio del 2% no crece, no hay plata para nada, no hay políticas públicas que puedan implementarse con ese nivel de crecimiento. El próximo gobierno, sea del color político que sea, ¿qué medidas debiera tomar para que el país retome un porcentaje de crecimiento real? Soltar las amarras, ya que estamos en el puerto de Coquimbo, Marcelo. Si un barco está anclado, no va a poder desplegarse. ¿Cuáles son esas principales amarras? Esas amarras se llaman burocracia, se llaman permisología, esto que tanto ha insistido el presidente Eduardo Frei. La permisología nos tiene ahogados, por eso aprobamos la ley de permisos sectoriales con el liderazgo del diputado Víctor Pino en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, lo ratificamos en el Senado y ese proyecto es muy importante porque efectivamente baja el tiempo de tramitación de los permisos sectoriales, termina con estos permisos mixtos que eran dobles permisos. Tú requerías un permiso ambiental y al mismo tiempo un permiso sectorial. La idea es que si ya se aprobó por la autoridad ambiental, no te vuelvan a pedir el mismo permiso por parte de la autoridad sectorial. Eso ya se aprobó. Creo que es muy importante, por ejemplo, en el caso de Dominga, cumplir con los fallos judiciales. Mira lo básico que estoy diciendo, que un gobierno cumpla los fallos judiciales. Hasta el momento este gobierno no lo ha hecho con Dominga. A propósito del caso Dominga, ¿usted es partidario que definitivamente se cambien las atribuciones o que desaparezca este famoso comité de ministros que interviene en asuntos netamente técnicos que ya están resueltos por los tribunales? Totalmente, Marcelo, y así lo estamos haciendo, la reforma al sistema de evaluación ambiental que estamos muy prontos a aprobar en el Senado,
porque efectivamente el Comité de Ministros es una instancia política, ¿no? Imagínate si el presidente Boric en su campaña dijo no a Dominga. ¿Qué va a hacer un pobre ministro que tiene que Tiene que llevarle la pronunciarse mena al ambientalmente? presidente. Pero por supuesto. En cambio, si es el Servicio de Evaluación Ambiental el que con criterios estrictamente técnicos determina si un proyecto cumple o no con la norma ambiental, bueno, hay garantías para unos y para otros, para los partidarios, para los detractores de estos megaproyectos que se va a aplicar la norma ambiental sin discrecionalidad. Pero además están los tribunales ambientales que creamos precisamente para poder resolver las controversias legítimas que se pueden producir en la tramitación de un proyecto. Y el caso de Dominga, este tribunal ambiental ya se pronunció, dijo este proyecto cumple con la norma. Eso lo ratificó la Corte Suprema, que es el máximo tribunal. Entonces, acá lo que corresponde es acatar y cumplir los fallos judiciales. Respecto a estos fallos judiciales, hay una nueva institucionalidad de estos organismos creados por el Estado para proteger lo que se ha llamado las zonas protegidas y que aquí en la región ha llevado la batuta la Seremía de Medio Ambiente, sin tener los reglamentos necesarios. ¿Usted cree que se está trabajando para ponerle más cortapisa a proyectos mineros como Dominga o efectivamente se busca una protección de zonas territoriales importantes? Bueno, nosotros aprobamos la ley del SBAP, que son el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿no? Y ahí establecemos efectivamente zonas de protección para que efectivamente se proteja el medio ambiente, pero que eso sea compatible con el desarrollo sustentable. Y no solamente eso se aplica en el caso de la comuna de La Higuera, donde recordemos además está el proyecto Cruz Grande de la CAP, que está más cerca del santuario, ¿no?, de los pingüinos de Humboldt que el proyecto Dominga. Esto también ha ocurrido en Montepatria. Ojo, que ya tenemos un fallo del Tribunal Ambiental que dijo, mire, no se pueden establecer estas áreas protegidas por sobreconcesiones mineras. Entonces, es muy importante que esto se haga, entendiendo que tienen que haber zonas protegidas, pero al mismo tiempo áreas de desarrollo. Lo mismo que pasa con los humedales urbanos. Nosotros aprobamos la ley de humedales urbanos y tenemos que proteger los humedales de Tongoy, pero eso no significa que Puerto Velero, por ejemplo, no se pueda seguir desarrollando, porque una localidad como Tongoy que tiene una vocación turística necesita obviamente buenas inmobiliarias que protejan el medio ambiente, que generen empleo. O sea, imagínese que usted dijera el día de mañana, no, se frena el desarrollo de Punta Cana o se frena el desarrollo de Cancún, ¿no? Tiene que haber desarrollo sustentable, tiene que protegerse las áreas de los humedales, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo generar desarrollo que sea sustentable. Senador Walker, respecto a la crisis hídrica, muchos expertos y se ha hablado que una de las grandes soluciones son las desaladoras. Lamentablemente aquí en la región cada vez hay más trabas para que se pueda consolidar todo este proceso de la desaladora del Panul. Pero hace un par de años atrás existieron proyectos que hablaban de una carretera hídrica a largo plazo, una carretera hídrica que vendría desde el Biobío hasta Atacama y que podría dar luz a 900.000 hectáreas que hoy día no están siendo productivas con una carretera hídrica con un costo bastante alto. ¿Usted considera que es factible como proyecto de Estado de política pública transversalmente a largo plazo construir una carretera hídrica para dar solución a esta crisis permanente de falta de agua? Yo creo que, Marcelo, que los dos proyectos son absolutamente compatibles. Por una parte, tener esta planta desaladora multipropósito. Es cierto que esperábamos más oferentes, pero tenemos dos consorcios que presentaron ofertas. Yo espero que el proceso sea exitoso, que se le adjudique a alguno de ellos. Es muy importante que este proceso sea exitoso para replicarlo con plantas desaladoras multipropósitos también en Limarí. Pero eso no es incompatible con la carretera hídrica, porque ya no solamente podemos hablar del caso de California, que tiene carreteras hídricas, acueductos, ¿no es cierto? Expliquémosle
a la gente en agenda local que se trata de tener acueductos que lleven el agua desde zonas con más precipitación, afluentes de los ríos, hacia zonas más desérticas. Eso lo está haciendo California, lo está haciendo Australia, lo está haciendo Perú. Perú hoy día tiene un plan de irrigación de sus campos notable, con concesiones que el Estado le entrega a los privados para poder desarrollar su agricultura. Entonces, creo que está todo por hacerse. Yo creo que esto requiere decisión. Hay 2 proyectos de carretera hídrica, una por vía terrestre y otra que incluso se puede hacer por vía submarina, que lo viene planteando una empresa francesa hace mucho tiempo. Yo soy partidario de avanzar en los 2 temas siempre. Recuerdo lo que decía nuestro gran exintendente de la región, Renán Fontealba Moena, que creó el embalse Puclaro. ¿Qué haríamos hoy día sin el Puclaro que lleva su nombre? Él decía, mire Matías, me decía, en la región tiene 3 problemas. Primero, el agua. Segundo, el agua. Y tercero, el agua. Senador Walker, estamos en las vísperas de nuevas elecciones parlamentarias. En la región de Coquimbo elegimos solamente diputados. ¿Qué le parece? ¿Qué análisis hace de los candidatos y las posibilidades de llegar al Congreso? Yo creo, Marcelo, que la gente está cansada de la polarización, de los extremos. Yo creo que gracias al voto obligatorio vamos a tener un electorado moderado que va a imponer sus términos. Y en definitiva, yo creo que Evelyn Matei, que es mi candidata, porque garantiza estabilidad, garantiza gobernabilidad, con una base de apoyo amplio, desde la centro derecha hasta la centro izquierda. Veíamos ayer un listado de 100 exministros, autoridades de gobiernos de la Concertación, del gobierno del presidente Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, apoyando a Evelyn Matei. Yo creo que va a permitir que acceda a la segunda vuelta y gane la elección presidencial. Y acá yo espero que nuestra lista, Chile Grande y Unida, que agrupa a demócratas y Chile Vamos, pueda elegir por lo menos 3 diputados. Tengo harta fe, particularmente en nuestros candidatos, el actual diputado Víctor Pino, que ha sido el diputado del agua, y también Pancho Martínez, que como consejero regional se la jugó por el tema de la seguridad. Así que tú me conoces, yo soy muy optimista y esta vez no es la excepción. Antes de concluir, senador, el tema del fútbol, de la ANFP, de las sociedades, la multipropiedad, ¿cómo avanza eso? No vamos a ceder en el fin de la multipropiedad. Estamos gestando un acuerdo para que pongamos fin a la multipropiedad en el fútbol. Ningún empresario va a poder ser dueño de más de un equipo, ni directa ni indirectamente, ni a través de la señora, ni a través de un palo blanco. Tampoco los representantes van a poder ser dueños de los clubes. Queremos que los clubes que compiten entre sí, por eso no pueden tener los mismos dueños, puedan recuperar su legitimidad social. A propósito del excelente trabajo que ha hecho Coquimbo Unido, que no es casualidad, yo se lo decía a colegas tuyos del diario La Tercera esta semana. Si Coquimbo va a ser campeón, como no me cabe duda que lo va a hacer, ya sea este fin de semana o el próximo, es porque hay un sólido trabajo atrás de divisiones inferiores, lo que ha hecho Jorge Contador con el complejo deportivo de Las Rosas. Más de 1000 niños se fueron a probar a Coquimbo Unido. Bueno, eso es el ejemplo de lo que hay que hacer en el fútbol. Senador Walker, a nombre de todo nuestro equipo, de Arturo Olivares, quien ha sido el creador, el director de este espacio de podcast, para conversar con los protagonistas de la actualidad, le agradecemos la visita. No, gracias a ti, Marcelo, Arturo, y encantado de seguir participando en Agenda Local. Agenda Local vuelve pronto, en su tercer capítulo. Gracias, hasta pronto.